debemos ser muy cautelosos y muy cuidadosos. ¿Sabían ustedes eso? Sí, porque hay gente que sirve a Dios a su manera. Hay gente que trabaja para Dios como se le da la arrojada gana en su vida. Y no se somete a la autoridad que Dios ha establecido, hermano. Porque Dios tiene su forma de trabajar. Dios tiene sus protocolos a seguir. El hombre no puede hacer lo que él quiere. Fíjense que el problema más grande en el cual estamos viviendo en el tiempo de hoy es que la gente por ahí recibe revelaciones y pone sus revelaciones que Dios le da al mismo nivel que la palabra autoritativa de Dios. Nunca. Hay gente que sueña cosas y después las establece como doctrina y cambia la veracidad de la palabra por sus supuestas revelaciones que la gente tiene. Y eso es peligroso. Saúl actuaba de la manera que él pensaba, número uno, y él pensaba que así era correcto, pero en ningún momento seguía las directrices de Dios y la dirección de Dios como Dios lo enviaba. ¿Se da cuenta? Me parece que esto es bueno. Eso no tiene sentido si no se ajusta a lo que Dios está diciendo. Por allí un pastor me llama y me dice: pastor, nosotros pusimos el mantelito en la cabeza de las hermanas porque un hermano soñó que a todos los quería Dios con mantelito. Le dije: le hubiera puesto mantelito también a los hermanos. Sí, porque le reveló Dios, pues. Yo no sé qué tipo de Dios le reveló a esta gente. Si ya en la Biblia está la revelación cómo se debe vivir, pues. Tanto el mantel o sin mantel no salva. Que dice la Biblia que en vez de velo les dado el cabello al hermano. Y el que usa mantel no peca. Y el que no usa mantel tampoco peca, con tal que guarde el mandamiento como Dios lo dijo. Amén. Es bien importante que hay gente que hace, hermanos, de la doctrina o de las supuestas revelaciones de sueños, hacen doctrinas. Y esas no son doctrinas, son dogmas. Son dogmas establecidas por los hombres, pero no son doctrina. La doctrina está en la palabra de Dios. Amén. Fíjense que Saúl, a los que nos siguen por las redes sociales, ¿cómo empezó el deceso de Saúl hacia abajo? Después que Dios lo tenía en eminencia y que Dios lo había puesto por rey de Israel para que gobernara al pueblo. ¿Ustedes piensan que eso, hermanos, es cualquier cosa? Hay gente que toma los privilegios de Dios como que hace el trabajo de Dios con los pies, con las patas, decía un predicador que no tenía ortografía. Hacen el trabajo de Dios como que lo hacen con los pies. No les interesa, hermanos, prestarle verdaderamente a Dios el carácter del respeto que Dios se merece. Cuando Dios llama a Saúl y lo pone por rey, empieza entonces Saúl, hermanos, Saúl hace lo que él piensa que es correcto, porque hay una veracidad dentro de lo que es el liderazgo en el pueblo de Dios. Están los hombres de carácter de Dios y están los hombres que los manipula el pueblo. Yo conozco pastores que me dicen: los hermanos fue que lo contactaron por las redes sociales, pero no era de mi agrado que usted viniera. Pero como los hermanos querían que viniera el pastor Iván a velar, a predicar,
lo trajimos. ¿Ustedes creen que un elemento de esos puede ser pastor? No. Por eso ahora no me muevo, porque me llaman hermanos de otras congregaciones, no me muevo. Hablo, si no me pasan al pastor, no voy a ningún lado. Sí, porque hay pastores que no están de acuerdo que hemos ido a su iglesia. Pero cuando el pastor te llama, oficiante, el pastor oficiante te llama, entonces vas con la autoridad del hombre que Dios ha puesto al frente del ministerio. Pero entonces aprendamos en esta noche. Samuel, hermanos, era el líder espiritual de la nación. Saúl era el líder jurídico de la nación, o sea, la autoridad legislativa la tenía Saúl, porque era el rey de Israel. Pero no era el líder espiritual. El líder espiritual todavía venía siendo Samuel. A Samuel lo cambiaron de ley jurídica para poner a Saúl, pero él seguía siendo la ley, la autoridad de la ley espiritual de Dios en el pueblo de Dios. Porque Saúl no podía hacer nada si Samuel no se lo aprobaba de parte de Dios. ¿Se das cuenta? Pero veamos ejemplos bíblicos. ¿Cómo empezó el deceso de Saúl de picar hacia abajo? Primera de Samuel capítulo 13. Amén. Y veamos entonces el verso 8 del capítulo de Primera de Samuel, verso 8. Dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal en esos momentos de tensión, en esos momentos de prueba, en esos momentos en que el cristiano, el líder, el predicador o el hermano entra en una etapa, hermanos, de espera. En ese momento lo pueden, como dicen, traicionar los nervios. Y el pastor puede hacer locuras, porque no va a seguir la dirección de Dios, sino sus conceptos o preceptos personales que él piensa que es correcto. Hay veces uno se deja guiar por su instinto personal humano, dice: voy a hacer esto porque pienso que es correcto. No podemos seguir ningún pensamiento porque pensemos que es correcto. Ajustémoslo a lo que Dios dice en su palabra. Porque yo les he enseñado a ustedes que cuando un hermano dice: tuve un sueño, una revelación en un sueño, y se pasa al altar sin consultarle al pastor oficiante, que es el líder de la iglesia, y se pasa al altar a contar un supuesto sueño, a unos 3 locos va a torcer ahí. Por eso, antes de venir a contar sueños, hay que venir al pastor. Si el pastor te dice: hermano, dígalo, lo dice. Si el pastor le dice: vaya, busque un baque con tipo, y lo deja ir allí, ese supuesto sueño que usted tuvo, no se enoje, porque el pastor es el líder espiritual de la iglesia. El otro día llegó una mujer a una iglesia y Dios le reveló, supuestamente Dios le reveló, de que los hermanos tenían que poner un vaso de agua debajo de su cama para dormir, porque estaban siendo atacados por la brujería. Y hasta el pastor payaso de la iglesia tenía agua debajo de la cama. Brujería pura. Una bruja satánica se les había metido al templo. Hay que reprender al diablo cuando el diablo quiere hacer sus fechorías y locuras. Hay hermanos que piensan hacer las cosas porque en su humanidad piensan que es correcto. Veamos qué dice la Biblia. Esperó por 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo se desertaba.
En esos momentos de tensión espiritual, es donde los siervos de Dios debemos de tener, ¿cómo se llama el último fruto del Espíritu Santo? Templanza. En esos momentos en que uno no debe de ser un líder, hermano, voluble, cambiante, debe ser un líder firme, templado. Si es un líder de grupo, un líder de departamento, un líder ministerial, en cualquier campo ministerial, no se debe dejar mover. El pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Tremendo. ¿Cómo empezó la caída de Saúl? A Saúl no le convenía ni le pertenecía ofrecer holocaustos ni ninguno de los sacrificios, porque era para la línea sacerdotal de Dios solamente. No se ponga a hacer oficios de Dios que Dios nos lo ha mandado, que son exclusivamente para el hombre del frente. Yo siempre me guardé de eso. Había gente que me llamaba y me decía: pastor, hermano, me decía, yo no era pastor, ¿puede venir a bautizarme? No, no puedo. Si mi pastor no me delega, no voy. ¿Puede venir a usted a hacerme la presentación del niño? No, tampoco. Ese es un trabajo del pastor. No, que vamos a las aguas, vaya que te vayas a pusear al agua otro, pero yo no voy. Hermanos, hay que ser cuidadosos. Y cosas que se miran que son buenas vienen a ser la destrucción de la gente. A Saúl no le pertenecía ofrecer sacrificios ni ofrendas de paz, porque era exclusivamente para la línea sacerdotal de Dios. Él era rey jurídico de la nación, pero el líder espiritual, y era para la línea de Aarón, nadie más. Y entonces se atribuyó un privilegio que no le pertenecía a él. Eso no le tocaba. Eso no era para él. Eso era transgredir, pasar las leyes que Dios había establecido. Hermanos amados, ni Moisés ofrecía sacrificio, porque Dios estableció a Aarón como el líder espiritual del altar. Moisés podía entrar al lugar santísimo, porque Moisés tenía ese privilegio, y hablar con Dios. Desde el mismo lugar donde Aarón iba una vez al año, Moisés podía ir cuantas veces él quería, porque Dios hablaba cara a cara con Moisés. Pero no podía ofrecer sacrificio. Eso le tocó a Aarón, a los aaronitas, a la descendencia de Aarón. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl hizo una locura. Hay gente que hace tantas cosas, desórdenes dentro de la obra, y le va bien por un tiempo, pero llega el momento donde Dios te va a guindar. Veamos qué dice la Biblia. Y cuando él acababa de ofrecer, verso 10, el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, como típicamente cualquier hipócrita que le ha fallado a Dios y piensa que la vida está bien, o trata de aparentar que está bien sabiendo que está mal. Esta es la careta típica del hipócrita. Y llega delante de Samuel, hermanos, a recibirle para saludarle. Pero el verso 11 dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y Saúl respondió:
porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, o sea que el enemigo está al frente. Israel se me deserta. Eso es típico de un líder flojo espiritual. El líder que tiene carácter de Dios firme no actúa de esa manera. ¿Quién más actuó de esa manera como actuó este hombre llamado Saúl? Aarón, cuando lo dejaron encargado. Moisés había subido con Dios arriba para hablar con Dios, y Aarón había quedado al frente de la nación hebrea. Pero veamos entonces Aarón, un ejemplo de un líder flojo, igual que Saúl. Veamos el verso 32. El capítulo 32, perdón, de Éxodo, verso 1. Veamos qué dice la Biblia. Y dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vea cómo el pueblo puede influenciar a un líder flojo, aguado, sin carácter, hermano, que no es firme. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traémelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él les tomó de las manos de ellos y les dio forma con burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Era una máscara perversa. Era una adoración idolátrica, diabólica. Y querían pararlo como algo bueno cuando era malo. Tenían un becerro para adorar y querían ponerle la máscara que era para Dios la adoración. Pero como Dios es un Dios perfecto, Dios habló con Moisés. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se corrompió. ¿Qué pasa cuando el líder no se somete a la autoridad que se le ha delegado? Sucumbe, hermanos. El pueblo se pervierte. El pueblo lo influencia. El pueblo lo domina. Por eso es que hay pastores que hoy tienen guerras en sus iglesias. ¿Por qué razón? Porque como el pastor les ha permitido todo lo que los hermanos quieren, y de repente el hombre se ha puesto los pantalones en su puesto y dice: no, señores, aquí se va a hacer como Dios dice y no como ustedes quieren. Y se le ha levantado Raimundo y todo el mundo, pero el hombre que Dios llamó no le da ni frío ni calor. Él estableció la palabra. Se la quiera tragar, que se la quiera tragar, o vomítela. Pero hay que decir lo que dice la Biblia. Hay pastores que ahorita tienen guerras terribles, porque ellos establecieron la doctrina verdadera después de un buen tiempo. Porque al principio eran mandilones. Hacían lo que querían los hermanos y las hermanas con el pastor. Y ahora que el hombre se ha puesto los pantalones en su puesto, entonces se ha levantado la guerra, porque la gente tiene influencia, hermano. Y si el pastor no les acepta lo que los hermanos dicen, ahí andan enchirados. Vienen al culto y oran como que andan atorados.
pero de ira. Así anda la gente. Si el pastor no cede, no baja la cara de malempurrados que anda la gente. Pero si el pastor le cede lo que ellos quieren, allá anda la carita como payaso riéndose. ¿Cuánto levantan las manos al cielo? Pero veamos Éxodo capítulo 32. Cuando Moisés vino de arriba y arregló el problema y les molió el ídolo abominable, el becerro que habían hecho, y se los metió a las aguas y le dijo: se lo van a tragar. Hasta se los dio a beber en agua y se lo tragaron. Yo también me he hecho lo mismo con algunos pícaros que tengo por ahí. Y se lo van a tragar, les dijo Moisés, para que se den cuenta que han hecho pecados de idolatría delante de Dios. Pastor, y si no quieren abrir la boca, tráigame 3 líderes y hay que abrírsela. Tiene que tragársela. Y dice la Biblia que lo molió, hermano. Molido lo hizo. Y se lo dio a beber en agua. Se lo bebieron, pues. Pero entonces, una vez que se los molió, Moisés, Dios le habló, el pueblo se corrompió. Pero el verso 21, pasemos al verso 21. Miren, cuando Moisés enfrentó al flojonazo del líder llamado Aarón, porque Moisés se fue con Dios 40 días y Aarón quedó al frente de la nación. Pero entonces viene Moisés cuando ya había hecho todo lo que hizo. Dice el verso 21: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Por qué lo hiciste? Respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, y le dio a tragar idolatría. Dicen los expertos que si Aarón no hace eso, lo linchan, lo matan. Hubiera preferido que lo maten que fallarle a Dios, hermano. O sea que el carácter del líder espiritual que quebranta la autoridad de Dios, porque Moisés lo dejó al frente, igual que a Saúl, pues. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Por medio de Moisés: en 7 días vengo en Micmas, allí me vas a esperar. Y no vas a hacer nada hasta que yo llegue. Pero el pueblo se me desertaba, Señor. Vamos a 1 Samuel capítulo 13. El pueblo se me desertaba. Verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? No es lo mismo que le dijo Moisés a Aarón. ¿Qué has hecho? ¿Qué te había hecho este pueblo para que le hicieras tan grande mal? Ustedes saben que una decisión espiritual, una doctrina espiritual errada trae destrucción a la gente. Lo pervierte a él y a la gente. Ustedes saben que en esa adoración idolátrica de Israel, cuando venía de Egipto, y Aarón como líder, el pueblo, muchos murieron, los mató la ira de Dios. Y en esta oportunidad Saúl está en juego su liderazgo. Entonces dice la Biblia: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Se da cuenta que en ese momento, hermanos, si Saúl
hubiera tenido la osadía de esperar un poco, ese día Samuel le dice por voz de Dios: te hubieran confirmado tu reino hoy para siempre. O sea que en vez que el rey David fuera, hermanos, el antecesor del Mesías, iba a venir de los lomos de Saúl, porque Dios hace como Él quiere, pues. Aunque ya estaba escrito que por Judá iba a venir de la tribu de Judá el Mesías. Pero aquí le dice: o te hubieras confirmado tu reino, aunque no saliera el Mesías de ti, pero iba a ser permanente. Pero le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿A dónde empezó la caída de Saúl? En la primera misión. Muchos achacan y atribuyen, hermanos, que la caída de Saúl fue cuando fue enviado a Amalek para matar y destruir a Amalek y hasta el rey y a todo lo que tenía. No, ya Saúl había empezado su deceso hacia abajo y su caída. ¿Cuánta gente Dios la quiere bendecir? ¿A cuánta gente Dios la quiere usar? ¿A cuánta gente Dios quiere, hermanos, usar su vida? Pero ¿qué pasa? La gente se adelanta. La gente hace locuras antes de Dios usarlos. Y por ende Dios, en vez de usarlos, los descarta. ¿Cuántos han fracasado porque han seguido un instinto personal humano? ¿Y por qué no seguir lo que dice la Biblia? Veamos que dice Gálatas capítulo 1 y versículo 6 en adelante. Veamos qué dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto los hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, ¿hay evangelios diferentes? Sí hay. Cantan coritos como nosotros, sí. Predican como nosotros, sí, pues. Pero no viven como vivimos nosotros, porque ellos viven el evangelio libertino, donde no hay restricciones, donde no existen normas, donde la gente hasta discotecas tienen en las iglesias y hasta luces de colores. Y cuando sale una música merengue, empieza hasta el pastor con la líder a bailar. Y hasta los diáconos andan bailando. Esas son las nuevas modas satánicas y diabólicas que hay hoy. Ese no es el evangelio de Cristo. Eso se llama mundanalidad dentro de las iglesias. El evangelio de Cristo es santo. Sí, el otro día me mandan a mí un video donde todas las jóvenes, porque era campamento de jóvenes, les pusieron bachata y todos los jovencitos bailando bachata. Era bachata cristiana, decía el pastor que estaba dando el mensaje. Se podía bailar. El Señor reprenda al diablo. Eso es lo que hoy estamos viendo y viviendo. Como la gente ha seguido un evangelio diferente. Dice el apóstol Pablo: no que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Es una palabra que se utiliza ahí, maldito. Imagínense, hermanos, que nosotros hemos aprendido el evangelio de Cristo y de repente le sale a alguien ahí y le dice: no, hermanita, si pintarse los labios no es pecado. No, hombre, si oír música del buki mayor no es pecado.
No, si total, a Dios lo que le agrada es que tu corazón es obediente. No es pecado que la hermanita se pinte pues las manos, se pinte las uñas. No es pecado que use una joyita, no es pecado que use minifalda, se oye bonito. Pero la Biblia no dice eso. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. No es pecado. No es pecado. ¿Han visto ustedes ahora en día la nueva moda de predicadores que hay? Con skinny jean, sin calcetines. Se tienen que meter el pantalón, hermanos, yo no sé, quizás con miel o con cebo. Pero esa es la nueva moda diabólica que hay hoy. Así que si usted todavía usa esos pantaloncitos así medios apretados, lo vamos a guindar allá afuera. Aprenda como hombre de Dios a vestir varonilmente. Señálenme algunos por ahí para después buscar y guindarlo allá afuera por lo menos 3 horas. Hoy en día la gente del mundo están apoyando, hermanos, a Afganistán, están apoyando a Hamas, están apoyando a los palestinos, dicen ellos. Y un grupo de homosexuales salen en Nueva York a brincar y a decir apoyamos a Palestina, que se vayan para allá. Allá los queman. Perversos que ni saben lo que están haciendo. ¿Usted sabe lo que hacen con los homosexuales allá? Los queman vivos. A no más que por eso que son patos, pero a escondidas, pues. Allá andan camuflajeados, pero una vez que los descubren, los matan, hasta los cuelgan. Terrible. Y estos locos defendiendo cosas indefendibles andan ahí. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Por eso en este momento, en esta enseñanza, hay algo que estamos aprendiendo. Es que dice la Biblia que aun si un ángel del cielo quiere cambiar la palabra que ya está escrita por supuestas revelaciones, sea maldito. Hay gente que dice: un ángel del cielo se me apareció y me dijo que hiciéramos esto y esto y esto. Pero la Biblia no lo dice. Dice el verso 8: mas si aún a nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. No recibimos supuestas revelaciones de hombres. Hoy en día hay hombres que andan quebrantando la Biblia. Por eso el tema se llama sometiéndose a la autoridad. Y la autoridad más segura es la palabra de Dios. Hay hombres por allí que andan con supuesta doctrina terror y la defienden, pues. Y lo serio es que son sana doctrina. No, señor. Lo que la Biblia no aprueba, no aprueba. Por más, hermanos, prestigio que tengan, lo votamos a él con lo que enseñan y nos quedamos con lo que dice la Biblia. ¿Cuál fue la caída de Saúl? Número 2. Saúl cambió la autoridad de Dios por la suya. El pecado de Saúl, ¿en qué consistió? Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo. Todos allí, hermano, estudien conmigo. Amén. Capítulo 15. Veamos el verso 1 en adelante, hermana Lupita, porque quiero cubrir esta enseñanza. 15, verso 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo
castigaré lo que hizo Amalek a Israel, oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas y ovejas y camellos y asnos. Hay mucha gente que escribe por las redes sociales y dice: pero ¿dónde está ese Dios de amor? Ese Dios de amor es el que te estamos predicando. Cuando la gente sucumbe en el pecado de maldad, y el pecado es tan astroso que Dios toma decisiones como estas para erradicar el pecado hasta de los niños que vienen naciendo. Porque Dios antes te habla para que no te perviertas y desarmes. Y dice la Biblia: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Taraín, y 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá fueron a la guerra, fueron a pelear. Pero ¿qué hizo Saúl por segunda vez? Aquí dijimos, cambió la autoridad de Dios por la suya. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo típico de un rebelde? Ayúdenme con el niño y niñas, por favor, mamita. Ayúdenme con el niño un poquito ahí. Ayúdenme. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Saúl? Cambió la autoridad de Dios por la suya. ¿Por qué hizo eso? Porque lo mandaron a una misión. Y no iba a perdonar nada. O sea que todo, hasta cosas materiales, iban a ser quemadas. Pero este hombre, típico de un líder, hermanos, rebelde. O sea que es rebelde, pues. Una persona rebelde no le importa lo que Dios dice, hace lo que él piensa que es correcto. O sea que cambiar la autoridad de Dios y poner la suya es peligroso. Veamos qué sigue diciendo. Amén. Verso 7, dice la Biblia: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Vean lo que hizo este típico de un líder flojo, aguado y de un desobediente. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, dice, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Hizo Saúl como Dios le dijo? No. Saúl hizo lo que le pareció correcto, su rebeldía. Esa es la rebeldía. ¿Se fijan que en la rebeldía a la gente no le importa lo que Dios dice? Ellos piensan que tienen más autoridad que Dios. Y hay gente que hace y deshace y no le importa. Ellos piensan que ellos hacen lo que ellos les viene la regalada gana. Yo estaba bajo la dirección de un pastor que siempre que se paraba decía: yo quito, yo pongo. Sabe Dios, y mi Dios es testigo que estoy diciendo esta palabra verdadera. Decía: aquí yo pongo líderes y yo quito líderes. Mi esposa un día llorando se fue del culto, llegó a la casa, ni terminó el culto, llegué a la casa yo y me dijo: yo no vuelvo más, porque yo he encontrado en la Biblia, me dijo, que Dios quita y Dios pone, y no el hombre. Porque mi esposa conocía la palabra, hermano, y yo la conocía, pero dije yo: bueno, hay que esperar un tiempo a ver qué pasa. Hermano, pero así es el hombre cuando él piensa que su autoridad está por encima de lo santo de Dios. Cuando el hombre piensa que está intocable, es cuando cae bajo la vara, bajo el látigo terrible de Dios. Y yo he visto a hombres en la Biblia, hombres súper dotados. ¿Quién era Nabucodonosor? Era grandísimo, era un hombre terrible en el tiempo de su época, el hombre más importante, la persona número 1 del mundo físico hablando. Pero que el día que, hermano, Dios le quitó su poder y su dominio, su autoridad, y hasta lo mandó a comer zacate, a pastar con las bestias del campo, así comía.
con los burros, con las asnas, comía zacate 7 años. Y se volvió, dice la Biblia, sus uñas como las uñas de águila. Y su pelo le creció como pelo de águila. Pero se volvió un animal en físico. Era un hombre físico, pero vivía como animal, pastaba como animal, comía como bestia por su soberbia. Hasta que pasaron 7 tiempos, 7 años. ¿Cuánto tiempo pasaron? 7 años. Y dice la Biblia que después de 7 años Dios le restituyó su dominio, su reino. Porque la cepa de la revelación era que el árbol era cortado, pero las raíces quedaban. Y después de 7 años, yo le decía a los hermanos allá en West New York, que el corralero, sabiendo que ese era un déspota, era malvado, era cruel, era tirano, ese se gozaba de sacando los ojos a sus vasallos, ese los mataba con sangre fría, era un cruel asesino. Yo me imagino que el corralero le pegaba sus chirrionazos a ese viejo. Cuando era animal, se aprovechó y dijo: vaya para allá a comer con los güeyes. Así lo llevaba el corralero, porque era malo. Pero después de 7 años Dios lo restituyó para atrás. Hubiera sido yo el corralero, a puro chirronazo lo hubieran dado. Porque andaba como los animales, pues pastaba en los terrenos de los animales, en los potreros comía, allí dormía, porque era un animal, era un ser humano loco, trastornado, pero se alimentaba de pasto. Ahora usted me pregunta y me dice: pastor, ¿y el sistema digestivo cómo digería eso? Solo Dios lo sabe, pregúntenlo a él. ¿Cómo puede vivir un hermano, una persona, sin comer tanto tiempo? Si los expertos dicen que si no tiene alimento ni nutrición, se muere a las 2 semanas, va a morir. Y este hombre comía pasto como los bueyes. Héctor, ¿se da cuenta? Pastaba, comía ese zacate que está ahí, pues se lo comía. No sé si le echaba un poquito de miel, pero se lo comía y se lo disfrutaba. 7 tiempos pasaron. Ahora, ¿se da cuenta? No es lo mismo que pasó con Saúl. Saúl va en misión, mata niños, mata mujeres, mata a lo más vulnerable y destruye todo lo que no sirve, y se trae el botín más mejor, el ganado mejor, el mal ganado terriblemente, el más especial. Y por más, hermanos, otra cosa, se trae al rey de la nación, a los que lo habían enviado de Amalek, y se trae al culpable de los asesinatos, Agag. Entonces, verso 10: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Amaba Samuel a Saúl? Lo amaba. Toda la noche estuvo orando por Saúl. Estuvo pidiendo por Saúl con clamor y con gemido. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante del rey y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Otro típico de un hipócrita: fingir obedecer a Dios cuando es todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace un hipócrita cristiano? ¿Qué es lo que hace? Trae Biblia los domingos, los viernes, y viene para el culto. ¿Y qué hizo durante la semana? Si es hermano, estuvo viendo pornografía, estuvo metido en vicios, pero para que los hermanos lo vean, y el pastor viene bien cambiadito, hasta mejor cambiado que el pastor viene.
¿Cuál es lo típico de una mujer cristiana hipócrita? Durante toda la semana no oró, no leyó la Biblia y vino al culto y la tocó el Espíritu Santo. Y el pastor dice: wow, Dios es tremendo. No, el Espíritu de Dios no puede ser engañado. El Espíritu de Dios no es pantalla. El Espíritu de Dios es, hermanos, los ojos de Dios en la iglesia. Porque la Biblia dice y que tenía los 7 espíritus de Dios, que son los 7 ojos de Dios sobre la tierra. El Espíritu de Dios perfecto, los ojos de Dios, todo lo mira. Por eso es que, mire, hermano, no podemos fingir, hombre. Saúl trata de mostrar una careta que no era la suya. Le dice: he cumplido lo que se me dijo. Y Samuel dijo entonces: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si tú me estás diciendo, hipócrita, que cumpliste y que hiciste todo lo que Dios te mandó a hacer, pero y ese balido de vacas y ovejas y cosas que yo, y ese ruido que yo oigo. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ya no dijo Dios mío, tu Dios. Porque el desobediente sabe netamente dentro de él que ya no es Dios suyo. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ante sus propios ojos era pequeño, no porque era pequeño. Saúl pasaba al pueblo de aquí arriba, era más grande que todos. Pero a su parecer, él sabía que no tenía la estatura para ejercer este ministerio. Y le dice: Samuel, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Cómo actúa un rebelde cuando es reprendido? ¿Se queda callado? No. ¿Qué es lo que hace un rebelde cuando está siendo reprendido con veracidad de la verdad? Se defiende. ¿Qué es lo que hace el que ha hecho pecados a escondidas y el pastor lo enfrenta y le dice: usted tiene amorío con la hermana fulana, ¿verdad? Y él dice: solo calumnias me levantan ustedes. Un día yo reuní un sinvergüenza que por ahí ya se fue de la iglesia. Y yo le dije: tú andas en amoríos con alguien, con hermana fulana, porque te han visto por las calles. No, digo, es una calumnia, porque el sinvergüenza siempre va a tratar de esconder su pecado y se va a tratar de defender. Hermanos, eso es lo que hace un sinvergüenza. ¿Qué es lo que hizo Saúl? No, yo he cumplido completamente lo que me mandaron a hacer. He traído a Agag, rey de Amalek, y he traído los amalecitas, y he destruido, pero no los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué le había dicho Dios a Saúl? A destruir todo, a desbaratar todo, a quemar todo lo que había, pues. Esa es la voz de Dios. ¿Y por qué la cambió? Porque siempre su corazón rebelde hacía lo que él quería.
Por eso en el subtema que hemos puesto en la predicación se llama el pecado de apostasía de Saúl. Por eso es que Saúl no fue perdonado. Mucha gente me escribe por las redes sociales: ¿y por qué Dios perdonó a David? ¿Y por qué Dios no perdonó a Saúl? Porque el pecado de Saúl fue apostasía declarada. El pecado de David fue inmoral, aunque tuvo sus consecuencias de por vida, pero fue perdonado. El pecado de Saúl no podría ser cubierto porque era pecado de apostasía. Una de las cosas típicas de los apóstatas es que ellos cambian lo que dice la Biblia por sus preceptos y conceptos personales. ¿Sabes qué es lo que hace un apóstata de los últimos tiempos? Ellos venden el cielo para que la gente se salve. Si me traes una ofrenda de $1,000, te metemos a ti, a toda la familia y hasta la suegra la metemos al cielo. Si me traes los $1,000, la metemos hasta la señora que no la quiere mucho, la mete. A todos metemos al cielo. Y ahora en día ha salido una secta satánica, no sé dónde son esos diablos, que a un pastor Dios le reveló de que venda ahora terrenos en el cielo. No va a estar comprando usted uno de esos. Ay, ay, ay. Oiga, hoy siempre, de veras que para, como dice la hermana Kimberly, ¿cómo es, hermana Kimberly? Para un roto, un descosido. Hoy en día está tan loca esta humanidad que hay un loco que por ahí sale hablando locuras que vienen del manicomio, y como hay otros que se lo creen. Qué terrible lo que estamos viviendo en estos tiempos finales antes que Cristo aparezca. Hermanos, y no me lo crea usted, sale la gente pagando terrenos, tareas, manzanas en el cielo. Y aquí lo pagan a la cuenta bancaria de estos hijos del diablo. Así está el mundo de pervertido. Tremendo. Entonces Samuel le declara una palabra clara y le dice: ya voy a terminar, denme 5 minutos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabes qué dice Dios en Isaías? Harto estoy yo de carne y de gordo de animales. Estoy hastiado, no los quiero. Porque, hermano, Dios no quiere ofrenda, dinero y cosas por el estilo con corazones pervertidos y desobedientes. No, pastor, que yo ofrendo, yo diezmo. ¿Y quién te ha dicho que eso salva? Eso se da cuando el corazón está en obediencia, se da. Pero en desobediencia, ¿para qué da eso? Toda la semana anduvo adulterando, anduvo fornicando, anduvo en barras y en borracheras, y viene aquí a la iglesia con su ofrenda. Llévate tu ofrenda para otro lugar. Aquí es primero obediencia más que sacrificio. Primero es la obediencia en el corazón para que Dios se agrade. A mí me dijo un hermano, yo lo quiero ayudar a su ministerio. Gracias, le dije yo. Yo no te he pedido. Sí, pero yo le quiero ayudar. Ok, está bueno. Pero quiero decirle que yo no me congrego. ¿Pero qué presumes con eso? ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Que estás bien? No, pero yo quiero que me dé por lo menos su opinión. Lo que te voy a decir es que estás podrido ante los ojos de Dios. Estás podrido. No te congregas, pero yo quiero ayudar a su ministerio. Bueno, también se ayuda a mi ministerio, pero te voy a decir la verdad, estás podrido. Si no te congregas, estás perdido con todas las ofrendas que tú mandes a los ministerios. Y me dijo, empezó a llorar. Somos lo típico de la gente. Pero después me dijo, me voy a congregar.
Busca congregarte primero. Y si esa ofrenda en tu corazón sientes dársela a la iglesia donde tú te vas a congregar, dárselo allá. Pero primero reconcíliate, pídele perdón a Dios que te perdone y ofrenda donde tú estás sirviendo. Y me dijo, pero yo voy a ofrendar allá, pero quiero ayudarlo. Gloria a Dios, me quieres ayudar. Y me dijo, gracias por decirme la verdad. ¿Se da cuenta? Nosotros no vamos a, hermanos, a engañar a nadie. El que se quiere salvar se tiene que salvar. Y va a escuchar la verdad, pues. ¿Cómo le iba a decir yo al hermanito de que él estaba bien estando mal solo porque me ayudara con una ofrenda? Y la necesitaba porque estaba viajando. No, Señor. Yo prefiero su alma primero para Cristo. Levante sus manos al cielo. ¿Se da cuenta? Por eso es que le dijo que Jehová no se complace tanto de holocaustos y víctimas, con que se obedezca la palabra de Jehová. Un montón de desobedientes andan predicando a Cristo. Sí, se fueron en rebeldías, en problemados, se fueron enojados, hermanos, porque se pelearon con un pastor de sana doctrina. Está bien si usted se fue porque en realidad Dios lo movió, pues gloria a Dios. Y lo sacó Dios de una iglesia a usted liberal para llevar una iglesia que cree en la santidad. Gloria a Dios por eso. A mí Dios me sacó también, pues. Y me sacó de una iglesia a donde jugaban fútbol, a donde hacían todo eso. Me sacó y me llevó a predicar la palabra. Hace muchos años atrás. Y me siento feliz de que Dios lo hizo. Y ahora Dios me anda por todos lados predicando la verdad. Eso Dios lo hizo, no lo hice yo. Por eso dice la Biblia, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se da cuenta? Miren lo que dijo Saúl, típico de un líder flojo espiritual. Entonces Saúl dijo, Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento. Ahora se dio cuenta el rebelde de Jehová y de tus palabras, porque temí al pueblo y consentí. Un líder consentidor es uno que aprueba toda maldad que la gente hace. A la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. ¿Quién era Samuel para perdonar? Venga a pedirle perdón. Usted vaya a pedirle allá de la sotana larga que lo perdone. Es de pícaro si le da el perdón rapidito. Allá se va la gente para la sotana larga, como el pastor lo reprendió aquí con la vara de la palabra. Allá termina la misa con el cura diciéndole, he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo otro. Y aquel pecador perverso que está al otro lado le dicen, quedas exonerado de todos los pecados que has hecho, hijo mío. Vete a traer otro montón y regresas el otro domingo. Así son esos hijos del diablo de la sotana larga. Póngame las cámaras. Así son esos diablos mentirosos que están engañando a la humanidad con mentiras. Si el único que perdona pecado se llama Jesucristo. Una vez mi madrecita me dice, me dijo de consultar con el cura, con el curita. Ay, ¿qué le dijo? Me dijo que ya estaba perdonado. Mire, le dije, ¿puedes perdonar a un hombre, a un ser humano? Yo no era cristiano. Y me dijo, uy, hijo, cállate, ellos son santos hombres de Dios. Él me dio el perdón, me dijo que ya estaba exonerada de todo mal. Pobrecita las almas, hermano. El día que llegamos a Cristo, ese día nos limpiaron la negrura de pecado. Amén. Ahora, en último lugar, que quiero cubrir esta lección, es, se puede pedir por una persona que apostató de la verdad. ¿Qué significa la palabra apóstata? Caerse del fundamento. Apostatar, caerse del fundamento, salirse de la gracia salvadora de Dios. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Se cayó del fundamento por rebelde. ¿Cómo terminó Saúl? Separado de Dios. ¿Cómo murió Saúl? Típico la muerte de todo rebelde. Se mató a sí mismo.
se quitó la vida. ¿Están aquí los hermanos? Amén. Que los miro como nerviosos. Le miré la cara a unos como que no han cenado. ¿Están contentos los hermanos? Amén. Primera de Samuel 31, hermana Lupita. ¿Se puede pedir por un apóstata? ¿Se puede pedir por aquel que un día creía la verdad y ahora vende el evangelio? No. No hay perdón para un apóstata. No sea, porque de él no va a salir nunca pedir perdón. Nunca. Capítulo 31. Vamos a ir terminando ya. 3 minutos. Entonces, verso 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Se quitó la vida. ¿Cómo muere un apóstata? Por sí solo. Saúl es el típico líder que se salió de la verdad para seguir sus propios caprichos mentirosos. Hebreos capítulo 10, ahí cerramos. Como el pastor Nelson Flores dice, 2 versículos, uno más. Y allí el pastor nos da unos 4 o 6 más. Hebreos capítulo 10 y versículo 26 en adelante, ahí cerramos. Dice la Biblia: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este texto indica que el que decide abandonar la gracia salvadora y a Cristo como único suficiente Salvador, ya no queda más sacrificio. Ya no hay más. El único sacrificio que limpia es Cristo. ¿Qué hace el apóstata? Típico de un apóstata, de esos que venden el evangelio, que andan vendiendo el evangelio, el perdón de Dios, por dinero. Hay una vieja por las redes sociales que dice: los billetes hablan, y se pone un billete en los oídos. Este billete está hablando, y los otros locos también se lo ponen en el oído porque dicen que está hablando. ¿Qué es lo que pasa con un apóstata? Que una vez que renuncia a la gracia voluntariamente, ya no queda sacrificio para limpiarlo ni para poderlo cubrir. Solo Cristo puede limpiarlo. Por eso el apóstol a los hebreos dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Verso 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Voy a explicar esa parte. ¿Puede un apóstata arrepentirse? No. No puede. Porque él decidió voluntariamente salirse del fundamento de la gracia salvadora para aceptar un evangelio de pactos de dinero y vender el evangelio y lucrar por el evangelio. No tiene perdón, porque no va a volver. Una vez que un pastor fue bautizado por el espíritu de la apostasía, no va a volver nunca más a la gracia genuina y santa de Cristo. Yo lo vi, hermano, aquí en la iglesia nosotros cerquita.
El pastor llevó las iglesias a encuentros, a encuentristas. Y allá les hicieron regresión, les metieron satanismo. Nunca un pastor puede regresar después que fue bautizado con el espíritu de la apostasía. Nunca va a volver. Está en la Biblia. Por eso Dios nos libre, Dios nos guarde en predicar siempre la verdad, hermanos, y nunca cobrar por el evangelio. Amén. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde.